Y como les decíamos, de alguna forma también hemos estado en los últimos programas analizando los efectos de la pandemia y de este año tan particular en diferentes sectores de la economía. Y bueno, de hecho, aún lo sigue siendo esta situación de incertidumbre con una cantidad de casos en aumento y a la espera de las medidas del gobierno para los próximos días. En medio de esas incertidumbres y dudas sobre lo que sucederá, una modalidad de expansión de negocios que brinda interesantes oportunidades a inversores parece estar viviendo una suerte de auge. Hablamos de las franquicias, un sector que también vivió importantes cambios en este 2020 y lo vamos a conversar en los próximos minutos con Alexei Yakimenko, que es contador público y director del estudio SBET, que es una consultora de franquicias y miembro de la Cámara Uruguaya de Franquicias. Muy buenas tardes, Yakimenko, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad es un placer estar con ustedes, aunque sea así a la distancia. Es la forma en la que nos tenemos que conformar estos días. Exactamente. Bueno, lo decía un poco en la introducción, un año quizás particular para el sector de franquicias, un sector que ya venía viviendo un auge, pero que este año tuvo algunos cambios interesantes quizás en lo que son las prioridades, ¿no? De los franquiciantes y de los franquiciados. Bueno, sí, la verdad que por suerte ha tenido un auge el crecimiento, por ejemplo, fue por encima del 300%, o sea, estamos hablando de franquicias comercializadas, ¿no? Claro, O sea, estamos hablando de la necesidad de invertir en un modelo que tiene su seguridad. claro. Quizás comenzar explicando, porque la idea es hablar un poco del sector, contar cómo se ha comportado en los últimos años, las particularidades que tiene, cómo funciona, pero primero quizás explicar cómo es que funciona, ¿no? La modalidad de la franquicia, porque mucha gente la asocia con grandes cadenas que hay funcionando acá en Uruguay. Quizás una de las más conocidas es una cadena de comida rápida, de hamburguesas, pero también hay marcas uruguayas que apuestan por este modelo de crecimiento e incluso llegan a cruzar fronteras, ¿no? Con esta modalidad. Exacto. La franquicia en principio es un modelo para comercializar productos y servicios en el que el franquiciante, mediante un contrato de franquicia, otorga el derecho de utilizar su marca y a trabajar bajo su mismo sistema comercial en un territorio exclusivo y que se lo otorga a un tercero llamado un franquiciado. Lo que hace es el franquiciante cede el derecho de utilizar su nombre comercial, la marca de sus productos y servicios, el know-how, los métodos técnicos y del negocio y el procedimiento con el cual opera. Claro. Obviamente el franquiciante le otorga muchas veces la producción, le brinda asistencia continua, le da la formación y ejerce un control del franquiciado. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que el franquiciado emprende minimizando riesgos. Es decir, si uno se quiere poner una tiendita de celulares, lo más probable es que genere incertidumbre todo el emprendedurismo, que tenga que hacer un posicionamiento de marca, que le vaya de a poco emprendiendo solo, chocándose con las realidades. Sin embargo, tenemos una franquicia que obviamente vende celulares, accesorios, juegos, y eso ya es una marca reconocida, que ya tiene más de 34 locales, entonces es uruguaya y que hoy por hoy está en casi el país. Entonces, adherirse a esa red de franquicias es bueno porque el franquiciado tiene un negocio en el cual la persona, el usuario, el consumidor, no sabe si es de la propia marca, vamos a decir, o si es del dueño del franquiciado, y va y consume igual bajo ese paraguas de la marca tan importante. De alguna forma se termina ahorrando los costos que tiene esa curva de aprendizaje, ¿no? De instaurar un nuevo negocio, bueno, darle difusión a la marca, bueno, generar una clientela. También la forma de trabajar, me imagino. Exactamente, no solamente la forma de trabajar, la forma de producir, la forma de vender, qué hacer y qué no hacer, porque obviamente la marca ya pasó por un tiempo de aprendizaje, ya se chocó varias veces y bueno, y hoy por hoy ya le da todo digerido al franquiciado, ¿no? Recordemos que el franquiciante le da el derecho de marca, el know-how y un territorio exclusivo, y el franquiciado al principio le paga un fee de ingreso con el destino de adherirse a esa red de franquicia y hace la inversión del local
y después mensualmente le paga regalías, puede ser que le pague algún fondo de publicidad, y tiene la gestión. Es decir, a lo que voy es que emprende por sí solo el franquiciado, pero con un apoyo atrás, nunca está solo. Claro. Hay un equipo de diseño, hay un equipo visual, hay arquitectos, hay carpinteros que montan el local, o sea, son personas que no tiene que contar el franquiciado a la hora de emprender por sí solo. Quizás sería interesante separar un poco la conversación y hablar primero de los franquiciantes y después de los franquiciados, ¿no? Y separar cómo funcionan esas dos actores que en este negocio, en esta modalidad, se juntan, ¿no? Estuve viendo en algunas entrevistas que estuvo dando este año que mencionaba dos factores clave para que se diera este auge en el año 2020. Primero, el tema de que muchas personas desgraciadamente perdieron su trabajo y en esa necesidad de encontrar una nueva fuente de ingreso apuestan a la franquicia, ¿no? Y la otra razón que usted explicaba es que de alguna forma es un negocio, bueno, que lo decíamos más temprano, ¿no? Que da más certezas a la hora de invertir. Claro. Algunos números para ir tomando consideración y magnitud de lo que estamos hablando. El 83.8% de los emprendimientos propios, es decir, de poner su propio local y hacer esa curva de aprendizaje, se extinguen durante los primeros 3 años. Y el 9% de los franquiciados, es decir, quien adquiere una franquicia, se extingue durante los primeros 5 años, solamente el 9%. Entonces, fijemos ahí, vemos cómo de alguna manera ese aprendizaje ya está resuelto. Con referencia a lo que tú me decías ahora, el tema del iniciante, genera mucho más certezas, también porque dentro de lo que son las comercializaciones de franquicia han habido factores que han influido mucho, ¿no? O sea, el tema del desempleo. Nosotros el otro día escuchábamos a Carmen Sánchez, directora de ANDE, que decía que muchas pymes y muchas personas habían quedado sin trabajo, y es real, porque las pymes van cayendo. Sin embargo, la franquicia no es así, va teniendo como un auge porque tiene un respaldo atrás. En ese sentido hay franquiciados que han apostado, por ejemplo, a Build and Flip, que son sucursales propias de una marca que se otorgan bajo el sistema de franquicia. Entonces, aparte de que ya tiene todo el paraguas de la marca, ya directamente ya va con un local instalado de antemano, con ya cierta clientela. La misma marca vende uno de sus locales que ya tiene una clientela, ya tiene el local armado y se lo vende en modalidad franquicias, así como funciona esa... Exactamente. Y hay otros que generan mayores certeza, como hablamos en el caso de Tacuarembó, donde dos marcas se juntaron bajo un mismo local, y el franquiciado en un mismo local puso las dos marcas, que obviamente tuvo que haber un contacto ahí entre ellas para autorizarse, y obviamente eso genera mayor rentabilidad, ¿no? O sea, estamos hablando de que, para que tengas un dato más preciso, el 67% de las franquicias que hemos comercializado de agosto a noviembre fue producto de personas que habían bajado en su caudal de ingresos por trabajo, es decir, trabajaban menos o directamente habían perdido su trabajo. Claro, o sea que de alguna forma también es una segunda oportunidad también este negocio. ¿Y qué sucede también con la creación de empleos? ¿Tienen algún dato con respecto a eso? Sí, de este auge, producto de que yo te contaba de agosto a noviembre, que fue el crecimiento más grande, se generaron 70 empleos directos, pero también se generaron más de 150 indirectos. ¿Qué es lo que tiene como punto? Es que hay fábricas que, vamos a decir, en tema de franquicias uruguayas, hay fábricas que están acá y entonces generan mayor trabajo, mayor empleo, pero como te decía, a la hora de montar un local hay carpinteros atrás, hay arquitectos, hay gente de distribución, o sea, se va generando más cosas. Pero déjame solamente decirte que una franquicia nueva
en una ciudad del interior, por ejemplo, ahora vamos a ir lo que fue interior Montevideo y todas esas cosas, pero una franquicia nueva genera una empresa nueva en esa ciudad que va a generar empleo directo, como estábamos hablando, pero además de eso, esa persona después, ese trabajador va a consumir en su propia región, entonces en esa misma ciudad, entonces de alguna manera va haciendo mover esa rueda, ¿no? Sí, O sea, el famoso efecto dinamizador. exactamente, un efecto que va generando sinergia también en las diferentes ciudades del interior o acá en Montevideo, ¿no? Cuando mencionabas el interior, cuando mencionaba el interior, ¿qué datos están, por ejemplo, en estos últimos meses, qué cantidad de franquicias han abierto, de hecho, el interior? Uno de los factores que hablábamos era el tema del desempleo, que fue producto del auge. Otro que creemos que es importante o que fue importante fue el cierre de la frontera. De alguna manera quedó al descubierto muchas necesidades que estaban, que vaya la redundancia, que las personas del interior estaban necesitando. Claro. Entonces, eso hizo también generar muchas empresas, muchas franquicias hacia el interior. Para que tengas un dato, el 78% de las franquicias se comercializaron en el interior. O sea solamente el 22% en Montevideo. Yo lo mencionaba al principio, ¿no? Muchas empresas uruguayas apuestan hacia el exterior, pero también en este año particular el interior se volvió un terreno muy interesante. Sí, de hecho hay empresas que, vamos a hablar de empresas uruguayas, cuando dije el tema de venta de celulares locales, más de 30 locales, estamos hablando de marcas que están en todas las empresas. Es una empresa uruguaya. Marcel Calzados es una empresa uruguaya, Tranquera, Urban House, son empresas uruguayas, Pimentón, que hoy por hoy tienen una experiencia, hasta te podría decir que mayor que alguna empresa multinacional, porque también tienen el conocimiento del mercado local, ¿no? Claro. Y eso ha generado también, el cierre de fronteras ha generado que zonas como Salto, Paysandú, mismo Tacuarembó, ha generado un auge en la adquisición de franquicias. Estamos hablando de modelos uruguayos, de prendas uruguayos, de manos de obra uruguaya, de producción uruguaya. Claro. Quizás hablar brevemente del mercado uruguayo, ¿no? Porque hay varios escalones en el sector de franquicias, ¿no? Y me imagino que hay mucha gente escuchando ahora y, bueno, pensando quizás también en la posibilidad de invertir. ¿Cómo quizás se dividiría el mercado en las franquicias para invertir? Mirá, por ejemplo, en estos últimos meses, el total de inversión de franquiciados en franquicia fueron en el entorno de unos 820.000 dólares. Ahora, ¿cómo se compone eso? Vamos a decirlo así. Cada franquicia, cada vez que se otorga una franquicia, se otorga el fee de ingreso, o sea, se tiene que pagar el fee de ingreso, que es un monto de dinero que abona el franquiciado para poder adherirse a la red de franquicias. Se hace la inversión del local. La carpeta, la famosa carpeta, la recibe cuando paga el fee de ingreso. Exacto, cuando se firma se pagan, se reciben todos los manuales. Ahí se recibe todos los manuales de procedimiento, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo tratar la marca, y después viene todo lo que es la formación, ¿no? O sea, todo el tema desde cómo saludar hasta cómo cerrar el local, por ejemplo, o qué puede hacer y qué no. El grado de control, ¿quién lo determina? Por ejemplo, ¿qué tan estricto es? ¿Qué tanto se tiene que respetar? ¿Qué productos se puede vender y cuáles no? El franquiciante es el que determina el grado de control, el que otorga, o sea, la marca, vamos a decirlo así. Es el que otorga, el que ejerce el control, pero esto no es un tema, no es un tema de control en sí, sino que es una relación a largo plazo. Es claro. Una alianza estratégica entre un franquiciante y un franquiciado. Acordate que el franquiciado viene a ser como un socio que está a la distancia. Claro, es verdad. Sigo preguntando con respecto también al mercado uruguayo y ya me muevo quizás ya para el otro lado, ¿no? Al lado del franquiciante, ¿no? ¿Qué marcas o qué negocios son los que más se adaptan a este modelo? Bueno, el franquiciante de alguna manera lo que tiene es el poder
el franquiciante uruguayo genera accesibilidad, ¿no? O sea, es decir, genera una empatía que capaz que el del exterior no. En ese sentido, una de las cositas que me olvidé de responderte era el monto de inversión que tiene un franquiciado. Los escalones básicamente rondan los $20.000, después con esas tres cosas, ¿no? Estamos hablando de ingreso, inversión y stock, unos $25.000, unos $35.000, y después sí hay de más, ¿no? Las empresas también se han puesto muy de moda modalidades que son quizás un poco menos, que requieren menos inversión, ¿no? Las llamadas microfranquicias. Claro, las microfranquicias son la franquicia hoy por hoy, las franquicias digitales, las microfranquicias, lo que se llaman las franquicias online, que son diferentes a las digitales, están de moda y lo que generan justamente es ese autoempleo, ¿no? O sea, generan la posibilidad de tener un local relativamente pequeño, vamos a decir, y que genere alto índice de rentabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de las marcas que yo nombré, ninguna de ellas baja de un 18% de rentabilidad neta. Estamos hablando de que es muy bueno sobre el nivel de facturación. Estamos hablando de un negocio que le va a dar no solamente ingresos, sino también acá hay un tema de reconocimiento, de valoración personal, de efecto entre familiar, donde muchas veces tenemos datos como por ejemplo yo te decía, el 68% que adquirieron esas franquicias son mujeres. Entonces estamos hablando de que acá hay un empoderamiento muy grande en una mujer que tiene una franquicia, que tiene su negocio propio, que está atrás de ese negocio y que lo hace rentable y que muchas veces soporta, vamos a decir, el peso de la familia, que muchas veces da esa satisfacción de haber emprendido y de haber hecho las cosas súper bien. Claro. Preguntaba el tema de los negocios que son más franquiciables y por lo general están asociados al comercio, al retail. ¿No? ¿Es un error quizás de un preconcepto eso o es así? Básicamente se puede, o tratamos de dividirlo en tres sectores, ¿no? Lo que son los servicios, lo que son gastronomía y lo que es retail. En todos sus conceptos, estamos hablando recién el tema del comercio como tienda de celulares, como ropa interior, como zapatos, como ropa exclusiva. Estamos hablando de que tiene un formato mucho más accesible y que hoy por hoy en esa cerrada de frontera que yo te decía quedó al descubierto la necesidad de consumir de ese tipo de marcas. Y después está el concepto de gastronomía, ¿no? Tú decías que a través de la película de Founder llegó a conocerse más el modelo en el concepto de franquicias, de la hamburguesería, pero hoy por hoy estamos hablando de otro tipo de conceptos. Por ejemplo, el caso de Empanadas Don Pedro, estamos hablando de casas de empanadas que pesan 110 gramos, o sea, más grandes que la normal, que tiene un concepto, o sea, de calidad, es una empanada con mucha calidad, y en ese sentido, hoy por hoy pensó en internacionalizarse y eso lo pudo llevar a cabo, ¿no? Claro. O sea, fue un desafío y no solamente pensó hacia el interior, o mejor dicho, hacia expandirse, hacia expandirse en Uruguay, sino que ya también llegó la internacionalización. Un dato no menor es que algunas marcas al principio de año pensaban solamente irse hacia el exterior y producto de la pandemia se hicieron fuertes en el interior. Claro, me imagino después, que viajar y bueno poder ver la marca, que es el interés de muchos inversores, se hace difícil en este año. Exactamente. Y lo otro es que hoy por hoy ya estamos retomando hacia el
hacia el exterior. O sea, ya estamos con algunas miradas hacia el exterior porque ya estamos sumergidos en esta nueva normalidad. Antes de meternos en la internacionalización, quizás de muchas empresas Sí. uruguayas, pero también de la llegada de otras franquicias internacionales a Uruguay, me interesaba hablar brevemente de cómo es el proceso de crear una franquicia, ¿no? De tener una empresa, un comercio funcionando y de ahí a convertirlo en un modelo de franquicia. ¿En qué consiste eso? ¿Cuál es el servicio que ustedes brindan desde Estudios Bet? El concepto realmente es maravilloso porque fíjate que tenemos guarismos a nivel iberoamericano de que el 5%, no más, solamente el 5% son empresas exitosas y rentables. Y de alguna manera lo que genera la franquicia es contagiar a todo aquel espíritu emprendedor de adherirse a ese 5% y que no le vaya mal, que sea una inversión segura. El proceso genera no solamente el tema de los manuales, es decir, todo un manual operativo, manual de marca, lo que yo te decía, hasta cómo exponer los zapatos, que visualmente quede perfecta la tienda, sino que también tiene todo un manual legal y tiene un manual financiero donde se hacen estudios de mercado, donde se dice qué ciudades sí o qué no, cuáles son las ciudades más óptimas. Acá en Uruguay no existe un marco legal específico, se ha hablado, ¿no? Y hay varias posturas al respecto. En algunos lados también la creación de un marco legal específico ha tendido a complicar también el sector de las franquicias, ¿no? Y que en muchos casos se opte por las licencias en su lugar. Exactamente. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que tiene un párrafo en la ley de franquicias y de alguna manera eso ha rigidizado, vamos a decir, si me permite el término, de lo que es el mercado, porque fíjate que tienen el concepto del 3x2, es decir, que una empresa pueda tener 3 sucursales, o sea, tres modelos de negocio durante 2 años o 2 durante 3 años. Y eso hace que empresas que vienen fuertes y que quieren expandirse a través del modelo de negocio de franquicia, no tenga la posibilidad de hacerlo porque no tiene tantas sucursales. Esto obviamente que es un punto de los tantos que son discutibles, ¿no? Claro. O hay franquicias digitales que no poseen locales, entonces no estaríamos hablando de que pueda llegar a tener la posibilidad de franquiciar, y también tiene como ventaja que de alguna manera podría ser el concepto de que se puede generar ámbitos de mediación o de negociación o de arbitraje, bajo alguna forma, vamos a decir, estatal, de alguien que dictamine las relaciones con el franquiciado, si le hubiera esa ley. Pero hoy por hoy no lo hay, en Uruguay no lo hay, y el mercado por sí solo se ha sabido llevar y ha sabido acompañar las diferentes situaciones. Lo último que me interesaba hablar, y es quizás un tema que le debe interesar a muchos empresarios, es el tema de la internacionalización de las franquicias, ¿no? Y cómo funciona el mercado a nivel internacional, cómo se llega a presentar una marca, quizás o una empresa en otro país, cómo que se establecen esos vínculos. Y allí me imagino que ustedes juegan un rol muy importante, ¿no? Siendo miembros de varias redes de franquicias. Sí, ahí primero que nada, siguen siendo las ferias de franquicias como los puntos más importantes donde se conjuga franquiciantes y franquiciados, ¿no? Claro. Acá, por suerte, en la órbita de la Expo Prado, la Cámara ha tenido un rol protagónico con un pabellón muy grande, muy lindo, con mucha oferta. Una de las cosas que nosotros hemos hecho es por ejemplo, para quien no conoce la marca, poder ofrecerle ver un local a través de lentes de realidad virtual. Entonces la persona a través de filmaciones 360 puede ver un local, y eso también se hace a nivel internacional. Es decir, hoy por hoy
el mundo se ha achicado y por eso cuando vamos a una feria o hoy por hoy a través de plataformas de Zoom o cosas de esas, podemos ofertar marcas donde se puede mostrar un local 360 y ver toda la reacción de las personas sobre todas las instalaciones, la mercadería, todo eso. A su vez, nosotros al pertenecer a la mayor red de consultores de franquicia, tenemos presencia en 24 países, hoy por hoy ya se extiende un poco más que solamente Iberoamérica, y con alianzas hacia Asia. Entonces eso genera la posibilidad de expandirse, ¿no? de que tener un red en el país de destino que te va a atender y vas a ver dónde poner la franquicia, te va a dar prospectos, va a llegar a esas personas que van a estar interesados en ese modelo de negocio y puede generar. Lo bueno que tienen las franquicias uruguayas es que generan mucha calidad, son de muy buena calidad. Nos pasó, como te decía, con Empanada Don Pedro, que en Madrid tuvimos la convención de FCI, y además de eso participamos de la Expo Franquicia Madrid, y lo que sucedió fue que pudimos de alguna manera mostrar lo que eran las empanadas, que no son empanadillas, como le dicen ellos, que son conceptos de calidad, que tienen un buen relleno y una buena un buen gusto, y eso fue adquirido por una persona en Figueras, en Cataluña, y hoy por hoy la tienda está abierta, o sea, la casa de empanadas está abierta, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Claro. Bueno, Alexei, te agradezco mucho por estos minutos. Por favor, el agradecido soy yo, muchas gracias, y a las órdenes. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, Era encantado. Alexei Yakimenko, contador público y director del estudio SBET en Hora de Cierre.